Hola, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle en esta emisión Sociedad Transparente de la Comisión de Acceso a la Información Pública. Hemos dedicado los últimos 3 programas a hablar sobre la necesidad de crear una cultura de protección de datos personales, en específico de lo que se refiere a la población vulnerable, como lo pueden ser los niños o los adolescentes. En esta ocasión vamos a presentar a lo largo de este programa la ponencia magistral que tuvo aquí en Puebla el señor Iñaki Vicuña, quien es titular de la Agencia Vasca de Protección de Datos Personales. Él nos comparte las experiencias que se tienen en ese país de Europa para que conozcamos cuáles son los criterios que se han adoptado y los sistemas de trabajo para proteger la información de los españoles. Acompáñenos. Yo les comentaba en anteriores intervenciones que en Europa tenemos desarrolladas las leyes de protección de datos desde hace ya años. Tenemos un recorrido amplio, concretamente en España, sobre protección de datos, pero quizá menor, y sobre todo en España, en materia de acceso, por lo cual yo también creo que mi objetivo era aprender mucho. Y tanto lo ha dicho el gobernador, lo ha dicho el presidente del FAI, se trata... Son derechos nuevos, son derechos producidos por esta nueva sociedad a la que me refiero. No se trata, no son derechos que están uno contra otro, son derechos que van conjuntamente, que van justo en el mismo paquete. Lo único que hay que buscar es ese equilibrio de que es transparente, que transparente tiene que ser la forma de hacer el poder y que es totalmente privado, que es los datos personales de cada uno de los ciudadanos. Entonces, si me permiten, lo que voy a hacer va a ser un recorrido por lo que significa la protección de datos, una ley, y posteriormente ya les digo que sale una reflexión de qué está pasando. Nada nuevo que ustedes no sepan, pero ordenado con el objetivo, ese objetivo que les digo, de sensibilizar a todos ustedes, funcionarios públicos que trabajan con estos datos personales. Bueno, en primer lugar, ustedes han oído el concepto de autodeterminación informativa. El concepto de autodeterminación informativa es un concepto nuevo, ¿no? Es la facultad de cada persona de ejercer el control de su información personal, que está contenida en registros, principalmente y ahora, que están informatizados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, en principio, bueno, es así, los datos personales pertenecen a cada uno de nosotros. Y también, en principio, como son nuestros datos personales, deberíamos controlarlos. Sabemos que no se puede hacer maximalismo, ¿no? Precisamente lo que se está produciendo con todo el fenómeno de Internet, de tratamiento, de redes, etcétera, es que no controlamos nuestros propios datos personales. Pero bueno, sí tiene que haber una tendencia a ser conscientes de los perfiles que damos, de los datos que sean sobre nosotros, y poder ejercitar los derechos con las prerrogativas que nos da la normativa de protección de datos. Ese sería más o menos el marco general. En cuanto a la evolución de la normativa de protección de datos, yo les pongo, esta presentación estará en la que dejaré a mis compañeros de la Comisión de Acceso a la Información de Puebla, en su página web, estará a disposición de ustedes, por lo cual no es lo que quiero es que cojan un poquitín la idea, y aunque pinto España, en este caso y en otros, el paralelismo se puede hacer con México. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la normativa en materia de protección de datos hay que enfocarla desde un punto de vista totalmente globalizado. Es decir, no pasa como antes, que se podía tomar una normativa en un Estado y con eso bastaba. Los ciudadanos de ese Estado estaban protegidos. No vale. En este mundo globalizado no vale. Y no vale precisamente porque no hay fronteras. Poco conseguiríamos con tener unas leyes de protección de datos excelentes en México si los servidores de información se pusieran en Guatemala o en Estados Unidos. No conseguiríamos nada, precisamente por ese contacto de refuerzos. Entonces la visión que hay que dar es una visión totalmente globalizada. Y a pesar, tal y como viene aquí, pues en los años 70, fue la primera ley del Estado Federal en Alemania, que fue a raíz de los años 60, 70, donde se empezó a hablar de esto, pensando también con una mentalidad diferente, pensando en ordenadores grandes que iban a controlar a la ciudadanía, pensando en ese gran hermano. Y no es el caso, evidentemente, porque ahora son todos grandes hermanos, todos ordenadores pequeños y grandes, puestos en
Entonces, el primer hito importante que se dio fue el convenio 108 del Consejo de Europa. El convenio 108 del Consejo de Europa es un convenio que es de una institución europea, pero que precisamente es un convenio que está abierto a todo el mundo. Lo puede firmar y ratificar cualquier país del mundo. Precisamente porque ya en esos años se tenía esa visión de que había que hacerlo. A raíz del convenio en Europa fueron saliendo leyes por todos los países, pero esas leyes había que armonizarlas de alguna manera. Y para esa armonización se hizo la Directiva Europea de Protección de Datos. En la Directiva Europea de Protección de Datos se volvió a reformar todas las leyes europeas, concretamente también la española, para que fueran todas parecidas y pudiera haber ese tráfico de datos que estaba habiendo en todo el mundo. Eso ya digo, en España la primera ley es del año 92, una de las más tardías, y la segunda ley, la actual, es del año 92. Y contamos con ese recorrido, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que para que los ciudadanos estén protegidos por estas leyes, tienen que estar protegidos en todos los países. Y en México recientemente se ha aprobado la Ley de Protección de Datos. En estos momentos lo que se está trabajando es por la adecuación, es decir, por la homologar la ley mexicana con el resto de normas que trabajan en materia de protección de datos. Evidentemente, yo creo que no habrá problema, precisamente porque sigue el mismo esquema que planteamos en todas las leyes que tenemos más recorrido en este sentido. ¿Qué es lo que ocurre también? Pues algunos autores han catalogado como que los derechos humanos tienen varias generaciones y se ha considerado que en este mundo actual en que nos movemos, pues son estos derechos a la protección de datos como otros derechos a la propiedad intelectual, etcétera, en temas tecnológicos, pues unos ciberderechos son unos derechos de cuarta generación, pasando por las diferentes fases de derechos civiles políticos, derechos económicos y derechos de solidaridad. Evidentemente, en estos últimos años, nuestra generación ha visto que hay que hacer nuevos derechos, como una reivindicación, por ejemplo, del derecho al medio ambiente, etc. En cuanto a la protección de datos, la protección de datos no formaba parte de ninguna en Europa, hasta que de tiempo, no se contenía en ninguna constitución su reconocimiento como derecho fundamental. Las nuevas reformas constitucionales lo fueron reconociendo, y los tribunales constitucionales de todos esos países fueron diciendo que algo que se veía y que se recogía en algunas normas constitucionales, aquí había un nuevo derecho fundamental. En España pasó porque en el año 78, cuando la Constitución española, ya se atisbó y se puso una pequeña parte que decía pues, que la ley limitará el uso de la informática, pero no reconociéndolo como un derecho fundamental. Y el paso fundamental, para la redundancia, ha sido que forme parte del acervo de los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque es un derecho humano nuevo, un derecho fundamental nuevo, pero además es un derecho que sin él no se pueden dar otros derechos fundamentales. Sin protección de datos no habría libertad de prensa, libertad religiosa, etcétera, etcétera. Porque estaríamos todos controlados, seríamos totalmente previsibles, totalmente estructurados. Y concretamente, ya a nivel europeo, con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues se consigue en su artículo 8 habla precisamente de la protección de datos de carácter personal. Yo digo que esto se ha ido reconociendo de diferente manera en todo el país de Europa, y para mí es una alegría escuchar que también en México, recientemente también se ha reconocido como un derecho fundamental que no cabe en ninguna duda que lo es, no solo por su propia intensidad como un derecho nuevo, sino porque en esta sociedad es el derecho a la autonomía para que se puedan producir los derechos, sin poner escalas de lo que significa el derecho a la vida, el no ser torturado, el de protección de datos. No, es un cauce sin el cual nos veríamos totalmente perdidos en este maremágnum de esta sociedad incontrolable y algo globalizado. Estamos transmitiendo para usted Sociedad Transparente, un programa que busca ampliar el conocimiento de la ley de transparencia y de los derechos ciudadanos que tienen que ver con el acceso a la información pública, pero también con el derecho a proteger la información de las personas.
Y hablemos de este último tema que tiene que ver en específico con los niños y con los adolescentes. ¿Cuál es la experiencia que se tiene en el caso español, que es uno de los más avanzados a nivel mundial? Continuemos escuchando esta participación que tuvo Iñaki Vicuña, titular de esta Agencia Vasca de Protección de Datos Personales, en el seminario que se celebró aquí en Puebla recientemente. Pues ya digo que los procesos, porque estamos viviendo en ello, han sido diferentes en todos los países y las sensibilidades también son diferentes en todos los países. Europa sí lo ha tomado como una cosa estructural, que forma parte sólida, muy sólida del ordenamiento jurídico europeo, tanto europeo como de otros países. Y en otros países, quizá, sobre todo en países del tercer mundo, pues no ven el problema porque tienen otros problemas mayores, más próximos, más tangibles, ¿no? Y pues también no olvidemos que hay unos intereses económicos impresionantes, no descubro nada nuevo en materia de protección de datos, de tratamiento de datos personales, y también unos intereses, pero también algo que ha pervertido totalmente el tema de protección de datos y de libertades individuales, que es todo el tema de seguridad. Y pongo el ejemplo a raíz de las torres de la caída de las torres. Es un mundo que es un antes y un después. Una cultura de temas de seguridad puntual, como en México, etcétera, por el tratamiento de datos personales, lo que significa eso. Pero ya digo que hay que creer en todos los derechos. Decir que creemos en datos no quiere decir que no crea en la libertad de comercio o en la seguridad. Creemos en todos. Hay que estructurarlo, hay que reorganizarlo. Ya digo que este entorno, para explicarlo, yo no he querido cambiar la transparencia, pero es que es lo mismo. Es lo mismo. Se crean normas internacionales como el 108, Directiva Europea de Protección de Datos, desarrollos que han tenido en Consejo de Europa, recomendaciones, etcétera, también en la Unión Europea. Eso hace que se hagan leyes orgánicas, leyes de materia de derechos fundamentales en cada uno de los países, como ha ocurrido en esta ocurriendo en México, ¿no? Y eso hace que en el caso de España, en el País Vasco, ¿no? se diga cómo se va a ejecutar ese derecho por parte de las diferentes autoridades. Y para mí ese es el reto en el que está México ahora. Generales, convenios internacionales, hay normas federal, hay una ley federal y hay instituciones de diferentes estados que deberán adecuar esa legislación que ya tenían, que tenéis todos mencionado, lo conocimos en la que evidentemente yo no quiero hablar así, pero sin buscar por ese desarrollo legislativo equilibrar lo que es la experiencia importantísima que tiene aquí en México de transparencia con la normativa de protección. También por lo que también aquí hay diputados y yo creo que también pues, lo que tiene que ver eso precisamente pues, por poner el derecho al día con la realidad social, con lo que está pasando. Entonces, el esquema ya digo que para mí es totalmente válido. Y hablando de esquemas, como estamos en un momento en que las leyes de protección de datos no se conocen mucho, yo sí quería explicarles cuál es la columna vertebral de una ley de protección de datos. La columna vertebral de una ley de protección de datos son todas iguales, la de México, la de España, la de Alemania. Lo que hacen es decir, qué ámbito de aplicación. Aquí se habla de un ámbito privado para las bases de datos de los particulares, y otras normativas para que las tengan en el sector público, y eso es lo que habrá de ir desarrollando, normando, etcétera. Después se establecen unos principios que dicen, los principios de protección de datos son estos. Esos principios generan unos derechos, unas obligaciones, y hay unas autoridades de control que hacen, que velan por que se cumpla ese derecho, y finalmente hay unas sanciones si no se cumple. Le digo que el ejemplo es exactamente el mismo en México que en España, que es lo que continúa la ley mexicana y lo que continúa la ley de España. Falta desarrollo, sí, en este momento se está trabajando en México con el nuevo reglamento de desarrollo de la ley, pues se está haciendo normas desarrollando por parte de diferentes estados. Estamos en ello, como estamos ya digo, en todo el mundo. En cuanto a los principios de esa primera parte, ¿cuáles son los principios inspiradores de la normativa de protección de datos? La normativa de protección de datos habla de varios derechos.
calidad de los datos, datos especialmente protegidos, información en la recogida, el aviso de privacidad que llaman ustedes aquí, el consentimiento del afectado, es decir, si son mis datos y yo tengo que consentir que ustedes, diferentes administraciones o empresas, etcétera, utilicen mis datos. Y los datos que las empresas y las administraciones tienen no son de las empresas y no son de las administraciones, son de cada uno de los ciudadanos. Ellos las poseen y tienen que mimarlas de manera total. A la pregunta de todos ustedes que trabajan con datos de cómo tratar los datos de los niños y adolescentes, pues la respuesta es clara, como si fueran sus hijos. Es decir, proteger los datos de los niños y adolescentes que son especialmente vulnerables. Después está un deber de secreto, regular, que esa es el talón de Aquiles, toda la comunicación, gestión de datos que hay entre unos ficheros y otros, entre unos tratamientos y otros, y finalmente la seguridad. La seguridad que en este mundo de la información pues es, digo, estratégica. Si no he leído los periódicos esta última semana por mi viaje, pero estoy seguro que encuentro que se han fugado datos de 1000 países y países además con muchos años de pérdida, o sea, de normativa de protección de datos. Yo en la prensa leo continuamente que se filtran datos, que se pierden datos en Inglaterra y sin embargo son los países que antes empezó con todo el tema de protección de datos. Esto ya digo que es continuo. Por hablar un poco de cada uno de estos derechos, calidad de los datos, qué datos se pueden coger, qué datos no se pueden coger, cuándo se pueden tratar, cómo hay que hacerlo. Pues esto es un principio que es estratégico y que quizá para los no humanistas, para los técnicos les pueda quebrar de cabeza, ¿no? Pero ¿qué datos se pueden tratar? Que sean adecuados, pertinentes, no excesivos, puestos al día y acordes con la finalidad pretendida. Es decir, si ustedes van a pedir una beca, todos tenemos claro que no le pueden decir qué número de pie calza. Es un dato que no tiene ningún sentido. Pero si nos metemos ya en algún otro tipo de datos, no sabemos si excede o no excede, para que verlo siempre caso a caso. Pero además pensando siempre en la finalidad. ¿Para qué quiero obtener determinados datos de los ciudadanos? De los niños, de los menores. ¿Para qué los quiero? Entonces ahí veré cuál es esa calidad. Además teniendo en cuenta que hay que romper, en este caso, una forma de pensar que hemos tenido en todos los países y en todas las organizaciones públicas del mundo. Es decir, siempre las organizaciones públicas en la historia han dicho: usted ciudadano, deme datos, que ya veré yo lo que hago con ellos. Esa ha sido la mentalidad. Y además de forma absurda, porque eran incapaces de procesarlos. Claro. Yo hace unos años cuando yo trabajaba en el Poder Judicial, hablando con la responsable de archivos de judiciales de DF, yo hablaba de conceptos y hablaba de kilómetros de estantería. Kilómetros de estantería, eso es improcesable. Pero con la tecnología sí es procesable. Entonces hay que tenerlo muy claro qué significa la calidad de los datos. Para mí, ya digo que esto es un tema que es capital. En la medida en que nosotros conozcamos cuáles son nuestros derechos, podemos protegerlos más y podemos asegurarnos de que quienes estén en sus manos con la información que poseen de parte de los ciudadanos estén también atentos y vigilantes a que esa información no circule en manos de terceros que puedan poner en riesgo nuestra vida o nuestra propia seguridad. Iñaki Vicuña de Nicolás, titular de la Agencia Vasca de Protección de Datos Personales, nos comparte algunas cifras importantes y lo que se viene haciendo precisamente en España para evitar que la información de la población que esté en manos de la autoridad pueda circularse o pueda manejarse de manera indebida. Seguimos transmitiendo para usted esta conferencia magistral. Los datos especialmente protegidos, las leyes de protección de datos, la ley de México, establecen una categoría que es mucho más importante en materia, que tiene más unas condiciones especiales de tratamiento, que es los datos que hagan
que hagan mención de origen racial, de vida sexual, de salud, de vida religiosa, etc. ¿Qué pasa con esta categoría de datos? Pues que hay que tener unas especialidades a la hora de recoger los datos, de tratarlos, de materia de seguridad, etc. Es más, en principio no se estará legitimado para tratar este tipo de datos. No se puede hacer una base de datos, pongamos, de opiniones políticas, pero sí un partido político puede tener a sus militantes en tratamiento, respetando la ley de protección de datos, o las órdenes de la ley. No se puede hacer una base de datos de las opiniones religiosas de los mexicanos, pero las órdenes religiosas y pueden tener sus componentes, etcétera, etcétera. Y en datos de salud que hablábamos ayer, pues evidentemente sí habrá que recoger los datos de salud porque va en beneficio de la salud de cada uno de los ciudadanos, pero habrá que hacerlo cumpliendo unos requisitos por ser datos especialmente protegidos que exige la propia normativa de protección de datos. Es decir, tener una seguridad especial, pedir el consentimiento informado, o sea, una serie de requisitos que los datos especialmente protegidos contenidos en la ley mexicana y en la ley española pues nos exigen. En cuanto al aviso de privacidad, el derecho a la información que se en España, si entendemos pues yo digo que es lo que dice la ley, ¿no? Y es lo que tiene que ser, que los datos son de cada uno de nosotros, nuestros datos son de cada uno de nosotros, para poder tratarlos nos tendrán que decir para que nos van a tratar, cuál es la finalidad, quién nos va a tratar y dónde puede ejercitar una serie de derechos, los derechos al propio datos. Entonces, ese aviso de privacidad nunca se ha dado, se estará dando seguramente bastante mal. Incluso los que lo pongan a la ley, seguro digo porque esa ha sido la experiencia en todos los países del mundo, ¿no? Uno lee la letra pequeña cuando ingresa en una red social o en un servicio de internet y aquí pasa exactamente lo mismo. En cantidad de servicios en España sigue pasando, ¿no? Uno se presenta a una lotería y entonces a un sorteo y pide un producto o ingresa en un hotel, ¿sí? Pide la habitación y le dicen la habitación tal, firme aquí y es tanto, y detrás de una hojita con letra muy pequeña, que para los comentarios está complicada la cosa, y te dice que usted cede sus derechos para marketing directo, para México, para todo el mundo, etc. Ese va a ser el proceso. Y esos avisos de privacidad seremos las autoridades de protección de datos, concretamente en este caso el IFAI, el que va a decir usted está incumpliendo, usted está engañando, incluso poniendo bienes en cuestión. Esos avisos de privacidad que hay que dar. ¿Por qué es importante el aviso de privacidad? Porque cuando nos dicen, en este caso, estos datos que usted me está dando, que está consintiendo para que sean tratados en marketing directo, yo ya no me puedo quejar de que me llegue publicidad, además muy segmentada en mi casa, porque yo he consentido, en este caso sin saber, porque son fuentes accesibles al público, como lo reconoce la propia. Entonces, es fundamental que se establezcan determinadas cuestiones formales a la hora de pedir datos, y tanto cuando se recogen datos en un formulario como cuando se rellena un formulario en internet o para cualquier otro sitio. En cuanto a la habilitación para el tratamiento de datos, aunque esto tiene sus matices, está claro, solo se puede tratar los datos personales si la persona lo autoriza. Solo, exclusivamente, ese es el principio general. Pero evidentemente eso no podría quedar ahí. Sí pueden tratarse los datos si una ley lo habilita, si hay una norma habilitante que puede hacer. Evidentemente ustedes lo entenderán claro, es decir, si a mí me dice la Hacienda, el fisco, ¿no?, que quiere mi dato, digo, no le autorizo a que trate mis datos para tenerme todo el impuesto. No podría ser. Hay una ley que habilita, evidentemente, a que se tomen estos datos y se traten estos datos. Leyes habilitantes, consentimiento y habilitantes. Lo hay en sanidad, las hay en cualquier aspecto que nos mencionamos. Sí, en materia de seguridad, etcétera, etcétera. Correcto, no vale cualquier rango, por consentimiento o por ley. Estas excepciones, que digo, pues tienen algunas cuando se recojan para el
datos para esa finalidad que tiene, ordenación del tráfico, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Cuando más excepciones, cuando sean parte de un contrato, si establecemos un contrato de compraventa o de lo que sea entre dos partes, evidentemente ahí estamos cediéndonos únicamente una serie de datos que están regulados por ese contrato, ¿no? Y después también hay otras, pero esto está recogido todo en las leyes, ¿no? Que no hace falta consentimiento cuando se está protegiendo el interés vital del interesado, ¿no? Es decir, una persona que tiene un accidente y no se le va a pedir el consentimiento si hay que curarlo, ¿no? Está por encima del derecho a la vida, ¿no? Eso sí, luego respetamos todos los derechos, el deber de secreto, seguridad, etcétera, etcétera. Les digo que esta presentación estará recogiendo todos ustedes. En cuanto al deber de secreto, lo que dice la ley es que el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos de carácter personal está obligado al secreto profesional. Y además esta obligación subsiste después incluso de finalizar las relaciones económicas del fichero. Es decir, todos, el 100% de los trabajadores públicos que estamos aquí, tenemos un deber de secreto. Un deber de secreto que no lo dice la ley de candidatos, también la decía toda la normativa de función pública. Estamos sometidos a un deber de secreto. Eso hay que respetarlo, ese secreto que lo reconozcamos porque nuestro máximo cuando lo que conseguimos es información sobre niños y adolescentes que son especialmente vulnerables. En la comunicación y difusión de datos, ya digo que aquí es donde se establece ese trasiego continuo que está habiendo de datos y que tienen que responder para poder pasarlos, ¿no? que haya habido un consentimiento financiero. Es decir, que es la comunicación o la cesión, es la revelación de datos realizada por una persona distinta del interesado. Yo solo puedo dar datos al interesado o a su, en el caso de menores, a sus representantes, no a sus padres, etc. Y además que sea necesario para la prestación de un servicio. Cuando hay grandes volúmenes de datos, por ejemplo, ayer lo veíamos con investigaciones sanitarias o para lo que sea, ¿se pueden dar datos? Sí, sin problema. Cuanto más investigue mejor, cuanto más estudios se hagan mejor, en materias de niños o adolescentes pues mucho mejor, pero no tendrán por qué ser ese tipo de investigaciones en ningún caso nominales, es decir, que se conozca la personalidad de las personas. Se pueden disociar y se consiguen los mismos datos. En algunos casos sí pasa que esa disociación lo que hace es que luego el efecto de una investigación se puede aplicar a los investigados y por eso hay una reversión de esa disociación, sobre todo de ello controlado por un tema de seguridad. Bueno, pues con esta valiosa aportación que nos ha hecho Iñaki Vicuña es como llegamos al final de este programa. Quiero recordarles e invitarles para que si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, nos la haga saber. Quiero invitarle a que me escriba al correo electrónico de esta servidora, blanca.ibarra@caip.org.mx, o bien siga nuestra página de internet todos los eventos y actividades que lleva a cabo la Comisión de Acceso a la Información Pública, www.caip.org.mx. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana.